bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este conversatorio a comentar un poquito sobre el curso que vamos a lanzar. Nuevamente estaba mirando mis apuntes y los correos, uno del 2010 cuando Rodrigo me envió el primer descriptor cuando daba el curso en el CIDH de hipnosis terapéutica con mención en hipnosis regresiva con Windows 95 prácticamente en esa época y con muy buenos, fue muy espectacular porque recuerdo que todos habían tomado el curso antes de hipnosis clínica, o no todos, pero gran mayoría, y Rodrigo también tuvo la humildad después de tomarlo con la profe, la Gabriela, que daba el de hipnosis clínica, y claro, se complementan, así que creo que ahí respondo inmediatamente a los alumnos que terminaron hace poco el curso de hipnosis clínica. La hipnosis es una de las herramientas más antiguas y fascinantes dentro del campo terapéutico. Bien aplicada nos permite trabajar con estados normales de conciencia, estados ampliados de conciencia, pero por sobre todo con los recursos inconscientes, ¿no? Porque mucho tiempo las terapias se concentraron mucho en las partes Chernobyl, en las partes enfermas, y por lo que yo he visto trabajar a Rodrigo, que es un conocedor de este elemento de la hipnosis, él siempre va a los recursos, porque el inconsciente, como decía el viejo Jung y el mismo Erickson, también es una fuente inimaginable de recursos, la imaginación activa que utilizaba Jung, por ejemplo. Hay recursos en nuestras memorias afectivas. Imagínese tú, Angie, como estudiosa del trauma, sabe que los episodios de trauma hacen que se tiñan todas las partes de la infancia. O sea, un niño recuerda más los dos eventos traumáticos que tuvo con los papás que las 100 veces que el papá lo acompañó, les dio el regalo. No, ellos se acuerdan como que la parte traumática tiende a teñir todo, la sensación. Y con hipnosis se pueden trabajar el potencial de los recursos inconscientes, incluso síntomas corporales. Después lo vamos a preguntar un poquito a Rodrigo. Yo vi muy buenos resultados con Rodrigo. Atendíamos por ahí por el 2012, 13 bastantes adictos. Y me acuerdo que llegaban pacientes muy ansiosos, con síndrome de abstinencia. Rodrigo trabajaba muy bien con la ansiedad, con bloqueos emocionales. Entonces vamos a ir trabajando desde la hipnosis clásica, clínica regresiva. Hipnosis transpersonal también me atrevería a ponerle, que en definitiva lo Yo que creo hace que sí. Rodrigo es integrar todas las escuelas tradicionales, Sí, contemporáneas. No se cierra ni a la ciencia sagrada ni a la ciencia moderna. Así que no. doy la bienvenida a Angie Matsuda, que nos va a acompañar, terapeuta humanista transpersonal, especialista en trauma, investigadora del fenómeno de la conciencia, acompañante en seminarios y retiros en la selva amazónica, y Rodrigo Fuenzalida, un gran amigo, hipnoterapeuta, formado en sociología, uno de los mejores ufólogos del mundo. Bienvenido, querido Rodrigo, a esta conversación. Muchas gracias, Andrés. Un gran abrazo, estimado amigo. A Angie también. Un gran abrazo y feliz de poder compartir la experiencia de la hipnosis, la experiencia de tantos años que hemos llevado también trabajando con unas tremendas experiencias, con lindas respuestas de la gente cuando tú ves la gente con una tremenda sonrisa, liberada, tranquila, en paz, después de pasar por todo tipo de ruedos, ¿no? Así que es una experiencia de contacto con lo humano que estoy feliz de poder compartir contigo hoy día. Gracias, Por Rodri. favor. Bienvenida, Angie. Ujú. Muchas gracias, Andrés. Hoy vamos a hablar de hipnosis, no de la hipnosis de caricatura, que también vamos. La hipnosis de escenario, que también Rodrigo la maneja muy bien. Fuera del contexto terapéutico, Rodrigo nos hizo demostraciones increíbles y me imagino que algo en la intimidad del grupo de alumnos igual algo se va a hacer. Pero no es precisamente a la aplicación práctica de las técnicas de control mental. Pero sí hay trucos, ¿no? Hay trucos para hacer dormir a alguien rápido. Sí, No sé si vamos a ver en las últimas clases algunas técnicas de hipnosis rápida, pero vamos a partir por el comienzo. Vamos a hablar también de una cuestión que hoy está volviendo con mucha fuerza, que es la relación de la hipnosis, los estados ampliados de conciencia, los estados el estado de trance que es tan del ser humano desde los orígenes, ¿no? Porque aunque no son lo mismo, comparten cosas muy delicadas que en la modificación de la percepción, la apertura a lo simbólico. Yo sé que Rodrigo trabaja mucho con simbolismo, el aumento de la sugestibilidad, ¿no? Eh, la amplitud de la intensidad emocional y la precisión de integrarlo dentro de un marco de cuidado. Así que
Vamos con el primer bloque. Vamos a preguntar entonces, Rodrigo, cuando hablamos del fenómeno de la conciencia, cuando hablamos de hipnosis, según tu entender, Rodri, ¿qué hablamos cuando hablamos de los Wow, fenómenos de la conciencia y la hipnosis? increíble que hasta hoy día, en pleno siglo XXI, todavía no hay una única definición de hipnosis. Hay distintos abordes del tema de la hipnosis, desde un aspecto psicosocial, otro aspecto netamente psicológico, desde el enfoque netamente fisiológico. Es decir, tenemos distintos ámbitos que intentan explicar algo eh, que está tan a la mano, pero que es tan eficiente. Podríamos definirlas de manera simple como un estado de foco, un estado de atención y un estado de foco, donde por un instante somos eh, muy sensibles o vamos siendo conscientes ante el inconsciente. Eso sería, ¿no? Donde intentamos dialogar esa mente profunda con esta mente más concreta, vamos a trabajar con todo el acervo simbólico que hay dentro de nosotros. Finalmente lo que pretende la hipnosis en un sentido más bien transpersonal o la hipnosis, eh, diría yo, clásica, pero con aspectos de abordar muchos más recursos, restablecer equilibrio, restablecer armonía y que las personas puedan sentir que entran a un punto, a un centro de gravedad que a veces siente que uno se pierde. ¿Ok? Lo que hacen efectivamente la hipnosis finalmente es restablecer eso, restablecer un equilibrio y eso abarca un montón de campos, porque eso te salpica en un montón de circunstancias. Es decir, da la idea que siempre la naturaleza propende a la armonía, siempre. Y siempre hay fuerzas que están ahí, pum, fuerzas internas, externas, que están propendiendo a eso. Te das cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente que ha tenido traumas cuando niño, sin embargo, en el tiempo a veces son capaces de vivir la vida, de repente tomar una carrera, de volver a amar, etcétera, porque hay algo ahí que impulsa a que la vida siempre tenga una continuidad en todo sentido. Y el trance hipnótico permite eso, permite eh, hacernos cargo de nuestros recursos internos y lo que uno hace como hipnoterapeuta es enseñar a apretar los botones adecuados para que tú seas consciente de esa gran cantidad de background que te permite estar bien, estar feliz finalmente. Qué notable, Rodri, que tú dices que no es un estado de foco, porque me parece que la sabiduría acotarlo es muy taoísta, porque justamente con eso yo decía al tiro que no es sueño, no es perder la voluntad, no, no, la persona se No, focaliza, disminuye un poco lo periférico y aumenta la capacidad de es, responder ante ciertas sugestiones, vale decir, se pone más disponible para trabajar con imágenes, con sensaciones, con memorias, con recursos internos. O sea, en el trance la eso conciencia no desaparece. no Es desaparece, es como más cuando te bien una preguntan relación. el tema de la ayahuasca, ¿no, Rodri? Sí, sí, es lo mismo, Claro. exactamente lo mismo. Y es más bien una relación de colaboración entre el operador del trance hipnótico y el Eh, sujeto de trance. Siempre es una relación de cooperación, lo que permite finalmente establecer un puente de armonía y permite uno que el inconsciente también se sienta escuchado y se sienta en alguna medida en esa armonía que a veces se ha perdido. Estamos constantemente en un mundo muy complejo, expuestos a situaciones que no controlamos y otras que podemos controlar. Y la idea es justamente eso, es decir, ante esas pequeñas heridas, ante esos golpes o situaciones mayores que pueden estar pasando por uno, es saber que nosotros tenemos las suficientes herramientas para sopesar todo tipo de situaciones adversas. También la hipnosis es un elemento que también nos permite potenciar habilidades. No necesariamente es, sí, podemos ocuparla en distintos escenarios, pero un escenario importante es cuando uno quiere potenciar una habilidad determinada, ya sea seguridad, confianza, concentración, mejor autoestima, etcétera. La hipnosis permite eso también. qué, Permite qué bueno. trabajar con nuevos recursos
sin necesariamente estar pasando por un mal momento. Que me parece súper interesante esto que traes, Rodri, porque yo, me van a perdonar, pero yo antes de haber conocido a Andrés y también haber conocido la hipnosis terapéutica, me había quedado con la idea de el típico escenario de hipnosis en un evento, ¿no? Esto que como que hipnotizan a las personas, le hacen hacer cosas, Hipnosis de como que se espectáculo. lo toman, ¿no? Ajá. Sí, Y de hecho, un hecho, un dato para quienes se están conectando a Live y no conocen mucho de la hipnosis, eh, Freud, ¿no? El psicoanálisis, de hecho, nace a partir de la hipnosis, ¿cierto? Y desde ahí van tomando como recurso, como herramienta, el desarrollo de la psicoterapia, bueno, del psicoanálisis, y de ahí me imagino ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, que lo puedas explicar así me parece súper interesante. Y, y eso, yo que recién estoy conociendo la hipnosis, me gustaría conocer también, ¿no? Cómo es que se va aplicando estas técnicas que pueden ser muy útil para terapeutas, psicoterapeutas, terapeutas complementarios, ¿no? sí, muy buena tu pregunta, Angie. Yo recordaba ahora, hace unos días atrás, que hablaba con mi madre y estaba media cansada porque le habían dado una hora por sus crisis nerviosas de ir al psicólogo, y ella sentía que no avanzaba en nada porque lo único que hacía, me decía, lo único que hace la psicóloga es escucharme, pero no me ayuda en nada, sí, no me ayuda en nada. Se refería a que ya hay gente que de repente necesita Exacto. un recurso, algo, para que sientas que finalmente se mueve algo en ti, ¿no? Y ese moverse algo desde ti permite dar un paso hacia adelante. Es decir, ejercitar la hipnosis, tenerla como una herramienta dentro de la terapia, sobre todo para intervenir a esas personas que están con grado de angustia por medio de un estado de foco, de un estado de trance dirigido, donde tú le enseñas a la persona que con tal cantidad de respiraciones, llevando la atención en un punto de su cuerpo, va a salir algo, etcétera, etcétera. Cuando tú vas dirigiendo derechamente con herramientas adecuadas que implican arquetipos adecuados, vas a producir necesariamente ese estado de liberación, ese estado diría yo, de un profundo avance, y que algo de ti se mueve. Es decir, es importante eso, sentir que algo de ti se mueve. Cuando algo de ti se mueve, genera un vacío, y ese vacío es uno el que después es libre de poder llenarlo con lo que uno quiera. ¿Ok? Por lo tanto, la hipnosis permite, por medio, por ejemplo, por medio de trabajos con imaginería. La imaginería es súper importante, sobre todo cuando está en estado de trance, este estado de foco amplificado, donde hay una sensación de pérdida de noción de tiempo, que es como lo más común en todo. Si tú pierdes la noción del tiempo en ese estado de foco de alta sensibilidad, tú puedes trabajar con distintos elementos que permiten finalmente eh, colocar a partir del operador que te va guiando, colocar en ti la posibilidad de que des cuenta que tú puedes perfectamente limpiar tu propia casa, ¿no? Que puedes ser un elemento activo a la hora de modificar un estado mayor, siendo obviamente apoyado, que es importante que el operador tome ese rol de ayudar. Es importante dejarse ayudar, y ayudar también, sentir que hay un apoyo externo. Generalmente a la gente cuando viene desvalida necesitamos algún tipo ya sea un hombro donde llorar, ya sea algo donde me apoyar. El terapeuta en ese rol, esta tremenda herramienta, tú vas dirigiendo a la persona a que se produzca un estado de liberación, un estado de tranquilidad, donde por medio de la imaginería, con técnicas apropiadas, simplemente hay un antes y un después. Siempre en estas técnicas hay un antes y un después. Lo bueno es que la hipnosis también, bien manejada, y estas técnicas no tienen conciencia del tiempo. El inconsciente no sabe de tiempo. Claro. Entonces, cuando tú trabajas con el inconsciente sabiendo que no sabe de tiempo, es como una ceremonia también de planta, ayahuasca, ¿no?
que ingresas a un no tiempo donde vas a modificar un montón de cosas Mm. que en el tiempo físico podrían ser, no, es decir, demorarías 1 kilo intentar modificarlas. Mm. Acá vas directo al disco duro, modificas lo que hay que modificar y eso impacta a este tiempo físico. El tiempo psíquico impactamos el tiempo físico. Y por eso los cambios. No es por magia, no es magia. Es simplemente entrar con una herramienta adecuada a un lugar donde se podría decir tenemos una serie de programas y modificamos ciertas situaciones con la voluntad del sujeto de trance. Dije al principio, es una relación de cooperación y esa liberación se produce porque la persona quiere estar bien. Y si tú lo ayudas, el empujón es mayor y eso, tenemos la transformación, la conversión existencial, como se dice. Quizá Rodri, como todo elemento de ayuda, o sea, como dicen por ahí, si Dios no quiere, el santo no puede, o sea, ni aunque venga el mejor hipnotista o el mejor chamán o el mejor psiquiatra a dejar, si alguien no quiere, digamos, claro, está difícil. Si la persona viene por su propia voluntad y se da esto hermoso, fíjate, Angie, tú que sabes de psicoanálisis relacional, que hoy día se llama no la transferencia ni la contratransferencia, sino la transferencia recíproca o cotransferencia. Dice el psicoanálisis relacional intersubjetivo, que es como el de vanguardia, que los dos inconscientes están trabajando, o sea que hay una mutualidad, una colaboración, y no es simplemente yo por acá como una esfinge, el terapeuta, y tú por allá con tus problemas, yo anotando. Psicoanálisis relacional implica, Owen Rennick le llama la irreductible subjetividad del terapeuta, o sea, está en juego el trabajo personal también del operador, digamos. Lo que dice Rodri es muy interesante, de que el tiempo no existe. Por ejemplo, una humillación infantil, un bullying, una experiencia de abandono o un trauma, que también la Angie sabe mucho de eso, siguen operando, organizando la experiencia actual en principios organizadores de la experiencia, se llama. Es como cuando yo me vuelvo a relacionar con alguien, eso implícito como que aparece, ¿no? Se actualiza. Y la hipnosis terapéutica tiene algo súper importante porque uno, la gente dice, no, pero no, van a trabajar sobre el recuerdo histórico. No, hay una experiencia emocional que sigue viva en el presente, que se presentifica implícitamente cuando de nuevo tengo un encuentro con una persona, por ejemplo. Una niña, cuando yo era pequeñito, me dijo que no, que yo era feo. ¿Ves que me acerca una mujer en la adultez? Va a estar ese principio organizador, esa memoria relacional implícita que hoy estudian en el grupo de Boston. Y es sobre esa condensación emocional que trabaja la hipnosis. O sea, no es que vamos al pasado. El pasado se presentifica y el operador trabaja ahí. Y eso es lo Mm. que es interesante que hace Rodrigo y este trabajo tan increíble. La idea es justamente esa, es decir, es importante entender que cada persona también tiene su razón de ser, tiene en alguna medida un problema a veces muy distinto unos de otros, pero todos tienen también algunos puntos en común. La técnica de hipnosis en ese sentido, desde un punto de vista bien como transpersonal, yo tomo todo tipo de recursos ahí por haber, desde la respiración taoísta, budista, yo, bueno, parte de mi formación desde niño, que practiqué artes marciales por muchos años, Kung Fu específicamente, y me gustó la manera como los orientales conocen el cuerpo, conocen de los flujos de energía, que en ese punto tienen elementos muy similares al tema americano también. El tema americano es muy energético, los chinos también trabajan mucho, Oriente en general. Eh, y me interesó este puente que había a veces con Occidente, cuando veía ciertos autores que se veían muy influenciados, yo creo, por Oriente. En tanto, eh, percibieron que Oriente tenía una cierta ventaja en conocer, en conocer la mente más profunda, es decir, la mente simbólica, el oriental trabaja mucho con la mente simbólica, ¿no? A diferencia de Occidente, que le dimos demasiado énfasis a la razón. Por ahí pienso, luego existo, he visto que ha sido criticado Oriente cuando se dice existo primero y después pienso, es Mm, efectivo. Eh, mm, y ahí me he dado cuenta que cuando uno
toma técnicas de foco, estas técnicas de trance que han estado en todas las culturas. Ojo ahí, Mm, el tema de hipnosis, cuando uno trabaja con ella, te das cuenta que no viene necesariamente del mesmerismo. La occidentalización de la hipnosis Ujú. es una manera Qué de buena. cómo instrumentalizamos los antiguos rituales y le damos la forma occidental, la forma moderna, de técnicas que vienen en el pasado, que tú vas a encontrar en todas las culturas, trabajar con estado de foco, el mismo chamanismo tiene mucho de claro. eso. El mismo, el chamán es un verdadero operador de hipnosis cuando trabaja con ciertos estados de foco, de atención sobre tus temas, tus problemas, etcétera. Los mismos pases mágicos que uno ve en ciertos rituales chamánicos son muy semejantes a la hipnosis moderna. Lo que pasa es que la hipnosis moderna simplemente redujo, eh, pero de manera bastante eficaz, toma elementos que sean más pragmáticos. Pero cuando tú tomas, por ejemplo, en una persona en un estado transhipnótico, en estado de amplia sensibilidad, tomas tú un recurso de Oriente, que es la respiración taoísta, y la hace la persona visualizar en un punto determinado que va llegando el aire, va ingresando energía vital, vamos alineándose, vas tomando estos mundos, es impresionante los resultados, es Mm. increíble. Por Como ejemplo, que Rodri, ujú, ay, perdóname, me surgía la pregunta, ¿qué tipo de casos mayormente llegan a tu consulta? Personas de con qué todo, tipo de conflictos, por ejemplo. de todo. Mucha crisis de pánico, gente que Mm, tiene crisis de pánico después de la pandemia, es impresionante cómo aumentaron las crisis de pánico, depresión también. También trabajo con estudiantes que tienen que dar exámenes de grado. Me he especializado un poco también en la crisis de pánico, los estudiantes, la gente que tiene que dar exámenes de grado, dar algún tipo de discurso y tienen grados de timidez. También la aplicamos en el diseño con Andrés, que hacíamos diseño terapéutico con toxicómanos, que hacíamos, pero ahí tiene que estar acompañado. Cuando se trabaja con toxicómanos, la hipnosis es una tremenda herramienta, pero a mi entender tiene que hacer el circuito terapéutico de claro. trabajo con las plantas, trabajo también con psicoterapia, y la hipnosis también entrega lo suyo, porque recordemos que las toxicomanías son de las, diría yo, patologías o situaciones más complejas de poder abordar, pero tuvimos muy buenos resultados aplicando todo esto. Quizás pronto Eh, se vuelva a unificar, se vuelva a hacer la sinergia de todos sí, estos elementos, sí, porque, perdón que te interrumpa, Rodri, cuando la gente hacía dieta de planta, terapia, hipnoterapia, se generaba una combinación de factores, una sinergia súper poderosa. Es como cuando nos juntamos con el Rodrigo, Angie, tú que has visto. sí, Aunque no estemos haciendo terapia, nos juntamos a tomar un piquito sour, a comer algo, no sé. Se genera una combinación de factores, una sinergia muy potente. Y en la hipnosis es lo mismo, o sí, sea, atención focalizada, lo que dice Rodrigo, relajación, concentración, meditación, disposición interna. O sea, hay el vínculo, ¿no? O sea, el paciente ahí necesita que pueda entregarse también, sin perder el sí, control, no queda invadido, digamos, ¿no? Y eso es súper fino efectivamente. porque el modelo más clásico, clásico, clásico es como onda, yo te introduzco, tú entras, yo te... Pero la mirada más relacional, que si viene, cierto, Rodrigo es como clásico relacional porque él dice, vamos construyendo un estado. Mm, Hay una mutualidad asimétrica porque Rodrigo te hace sentir como en casa, él te hace sentir muy en confianza, pero él va dirigiendo, él sabe, esto es lo mismo que cuando salimos a una fiesta y hay uno que no debe beber porque es el que maneja de vuelta. Está ahí, participa, se ríe, comparte, cuando le toca hablar, hablas, pero él sabe que maneja de vuelta. Y eso es la única diferencia entre el operador terapéutico, el hipnoterapeuta, y el, comillas, paciente. Porque en definitiva se va co-construyendo un estado, pero si bien es Sí, cierto, hay un operador, el tono de voz, el silencio, los timings, ¿no? mm, Y ahí hay una transferencia también. Entonces yo diría que Rodrigo no es ni un clásico, no es ni es muy particular, porque hay algo también de su propio camino, ¿no? sí, mm. Si nos alcanza los últimos 5 minutos, han pasado fenómenos muy raros, muy locos. Él también, hay una transmisión también implícita de su largo recorrido por
distintas prácticas, distintas tradiciones, distintas cosas que hoy día no vamos a tener tiempo de hablar, ¿no? Pero hay algo de él también que se transmite cuando uno aprende con él, Mm. ¿no? Eso quería agregar. Sí, sí, el hecho de haber tenido muy buenos maestros durante todo este andar te ayuda. Tener buenos referentes, poder aprender lo mejor de ellos y ir a la práctica derechamente, ir a la práctica, ir a lo concreto y tener herramientas que permitan a la gente ayudarse. Eso es una cosa que no hay que desdeñar. Hay aspectos que son técnicos y hay aspectos que son también vivenciales. Yo creo que como terapeuta uno tiene que estar en atención a uno también y tratar en lo posible de buscar, diría yo, perspectivas o disciplinas que nos permitan estar lo más tranquilos, equilibrados, no llevar cargas. Es una responsabilidad para con uno, ¿ok? Cuando uno toma este camino, uno tiene que ser responsable porque hay vidas que pasan por las manos de uno. Y si uno no está bien parado, simplemente vamos a estar transfiriendo muchas cosas que no es la más sana que dijésemos. Pero nutrirse, yo creo, con buenas herramientas me ha permitido generar dentro de lo que es mi práctica de hipnosis, tanto como lo que es la docencia de hipnosis, me ha permitido entregar herramientas que son como bastante novedosas para mis alumnos y alumnas que realmente estamos trabajando. Yo digo que no, que muchas de estas cosas están en distintas tradiciones y uno tiene que aprender a tomar lo que te pueda servir, ¿no? Y ahí también reconozco la influencia del mítico Bruce Lee con su Jeet Kune Do. Me influenció a mí bastante él cuando él justamente él crea su propio estilo de otros estilos y crea su forma. Él dice, lo que yo hago es pelear sin pelear, eh, hago formas sin formas, etcétera. Es decir, qué más taoísta que eso, y eso me permitió entender que todos tenemos también, eh, estamos como constituidos para tomar cierto tipo de recursos, poder ayudar con esos recursos a nuestros semejantes y desde nuestra propia capacidad de sentir que tenemos cosas que son verdaderas, por eso transmitirlo también. Del Jeet Kune Do ¿Vale? de hipnosis de Rodrigo, porque a él le va también con la ansiedad que a mí me impactó un paciente con Bean que consumía pasta base y llegó así temblando, temblando. Yo no hallaba cómo calmarlo y estaba desesperado. Y por fortuna de la nada llega Rodrigo a la oficina y yo le dije, Rodri, ayúdame. Yo era más chico, estamos hablando 15 años atrás. Y Rodri muy relajado como siempre, muy con buena disposición como siempre. Pucha, se le canceló algo y entró a trabajar con el paciente y el paciente salió así, más encima se parecía a Krishnamurti, salió levitando. Sí, Yo creo pero, que con la ansiedad a él le va ah, bien porque las personas ah, ansiosas muchas veces viven en un estado de amenaza sí, persistente, anticipada. Y Rodrigo con la presencia, con el lenguaje, él genera una experiencia de seguridad porque es tiene una convicción muy particular, muy tranquila, no invasiva cuando trabaja. Y esa seguridad relacional permite que el cuerpo del otro baje la defensa. O sea, la seguridad en él, o sea, hay como una experiencia intersubjetiva, como que el sistema nervioso del paciente, la parte más límbica, la resonancia límbica que se le llama, lee al operador, lee su calma, lee su presencia, su confianza en la vida, y entonces ahí el trance parece que la persona puede descansar en la presencia de algo que no invade, pero que acompaña, que cuida, pero y eso es muy taoísta. Y yo creo que una de las cosas ¿por qué a Rodrigo le va bien con la ansiedad y su prima hermana que es la angustia, ¿no? En el pecho. exactamente, Cuenza, y me parece exacto, súper interesante porque lo haces en una sola sesión, ¿no? Aquí sí, hablamos con Andrés desde el psicoanálisis relacional acerca de la alianza terapéutica, por ejemplo, que se va construyendo, sobre todo en las primeras sesiones de terapia que uno va teniendo con el paciente, generando confianza, ¿no? Y me parece súper interesante que en tus sesiones de hipnosis lo logres hacer en una sesión, ¿no? Como que es el decir, paciente baje sus defensas. Ajá. exacto, exacto, la primera sesión ya empiezan a sentir los cambios.
Y ahí te das Mm, cuenta, una cosa que he aprendido, de acuerdo a cada biografía también, a cada persona, es como cuando tú generas ese espacio de confianza, donde la persona se siente escuchada, se siente en alguna medida comprendida, empieza un estado de armonización y va a depender quizás de N factores que a veces tú resuelves un problema, como te digo, en una sesión, generalmente son 4 sesiones las que yo hago, 4 a 5 de repente. Ya en cuestiones muy crónicas me extiendo un poco más, pero ya estás resolviendo la segunda sesión, ya tienes por lo menos un 50-60% de tu problema ya superado. El resto casi pura reprogramación. Ahora, eso es porque, insisto, me da la idea de que cuando hay una parte de nuestra estructura que siente que hay una vía de liberación y de armonización, toda tu energía interna como tanto tus pensamientos se vuelcan a ese estado y eres capaz de constituir un estado de armonía, de paz, de tranquilidad, y eso en todo ámbito. Me ha tocado también a veces, mucha gente me pide hipnosis regresiva, yo generalmente hago un mapa de lo que implica la hipnosis regresiva y de las posibilidades, eh, Rodri, pero no ya, digas nada de la ya, hipnosis regresiva, ya, porque va a ya. ser un capítulo del curso. Aparte, sí, me parece, Vamos a sí, hacer unas sí, yo no. matrices de... Porque si no Sí, nos vamos a yo alcanzar, si no se nos va a abrir todo un asunto con la hipnosis regresiva, justamente estaba pero vas a pensando eso. sí, incorporar una yo le iba parte a en el curso. preguntar, ya iba a preguntar qué es, ya. Lo que pasa es que la regresión es una aplicación del trance hipnótico, ¿ok? Y bueno, más adelante mejor vamos a hablar en Lo detalle, crónico, pero me refiero, perdón, que la gente cuando toma esta herramienta, son herramientas que vienen con, diría yo, con muchos elementos que te permiten viajar interiormente sin necesidad de abrir lugares que no vas a poder controlar, ¿ok? El trabajo que yo realizo a nivel de imaginería es un trabajo que te permite ser consciente de tus propios condicionantes que están en el presente y tú eso lo puedes modificar. Tú puedes sacar cosas desde este instante presente y cambiarlas en adelante. A veces no es necesario abrir la caja de Pandora. es lo que hacía en Ah, depresión, pues, Rodri. Porque el exactamente, deprimido no tiene solamente pensamientos negativos, está habitando un mundo afectivo cerradito. Entonces su experiencia está exactamente, organizada por un contexto relacional y a veces la hipnosis como que aporta la organización de una nueva experiencia como, y en el exacto, vínculo se abre algo nuevo posible. Por ejemplo, en la depresión, exacto. Rodrigo trabaja con imágenes, con recursos, con memorias, con capacidades, ¿no? O escenas de vitalidad que uno se Sí, recarga, Son como ensayos sí, de futuro que abren nuevos circuitos, ¿no? Lo exacto. contacta con el deseo, con la vida y con algunas matrices que le hace. Y eso tiene que hacerse con cuidado porque alguien sin el trabajo personal que transmite Rodrigo puede Mm, imponer optimismo muy rápido y ahí la mm, persona deprimida suele muchas veces sentirse que fracasa o vacía. O sea, la sugestión terapéutica tiene que ser creíble, mm. gradual y respetuosa porque si tú le decías al tiro, tú puedes con todo, puede ser muy violento de repente, de a poquito, Sí, ¿no? Ahí hay una sí, sensibilidad también y hay una frónesis, un tacto, un timing, saber cuándo en algún momento uno lo carga, pero es interesante que el no sea, trabajo con la depresión también. sí, Qué que no sea, potente la herramienta, sí, perdón, qué potente la herramienta de sí. hipnosis, pero como dice Andrés, es una herramienta muy fina, ¿no? Que hay que dominar muy finamente para saber aplicarla. Qué interesante. Es verdad que implica finalmente un poco hacer bien operativo las relaciones de influencia que tienen los seres humanos, no es más que eso. Toda la historia está marcada por gente de repente que marca caminos, que marca épocas, que marca designios políticos. Y son gente que hipnotiza finalmente, ¿no? Un líder político que te lleva a un grupo de seres humanos en una dirección determinada es exactamente casi lo mismo, ¿no? Porque acciona sobre mecanismos del inconsciente, lo ven como un líder Mm, carismático y todas esas fuerzas e influencias en que la gente se vea motivada. Esas son formas de hipnosis, ojo,
Hoy día estamos súper expuestos a ciertas formas de hipnosis que tienen, a mi entender, el el gran dilema, más que gran dilema, diría yo, que son formas de hipnosis pervertidas, porque lo que apuntan todas las pantallas hoy día es simplemente eh, imp- accionar sobre tu necesidad de consumo, nada más que eso. Uf, Por lo tanto, si tú vas a consumir, qué potente. vas a consumir eh, eh, pornografía o vas a consumir, etcétera, te van directamente, boom, boom, imponiendo imágenes, tú pasas a ser un ser pasivo, sumamente pasivo, donde no intervienes sobre eso, y el inconsciente le encantan los colores, le encanta, entonces la gente está siendo manipulada con un montón de cosas que son muchas de ellas, a mi entender, muy perversas, eh, que van directo a tus instintos, y es un poco el producto de lo que hemos creado como sociedad. Incluso, Por eso hay que estar... Ujú, incluso, compa, ahora me hiciste acordar cuando dijiste que a la gente le gustan los colores, que la gente tanto que le gusta la psicodelia, pero hay sí, gente que, ponte tú en el nuevo proyecto que estamos organizando, conversando ahí a puertas de salir Chacaruna Project, que es una especie de espacio para la conciencia. Por ejemplo, mucha gente nos escribe que le gustaría ir a la selva Mayantuyacu, a los seminarios de plantas, pero por temas médicos no puede. Yo les digo que con Rodrigo uno vive una experiencia de trance inducido sin sustancia. Con eso nomás sí, le... Porque la sustancia abre a veces estados muy intensos que personas no, por sí, temas de depresión, por temas de edad, de corazón, pero a veces con alguien que sepa manejar los estados de trance, puede vivir una experiencia sí, de ayahuasca sin tomar nada, en una consulta y sin vómito. Y no sé si alcanzamos porque ya estamos llegando a la media hora. Una vez una paciente, Rodrigo fue a una ceremonia de planta, no sé si tenemos autorización para contarlo de la paciente. sí, Espero que sí, sí, sí. Ella me escribió hace poco y nos tiene mucho cariño. Es psicóloga, dicho sea de paso. No vamos a decir su nombre, por supuesto. Rodrigo había ido a tomar plantas. Estamos hablando ayahuasca, ¿no? Y el arquetipo de la ayahuasca, la serpiente de la medicina. ¿Te acuerdas, Rodrigo, de esa historia, no? sí, 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 pues, Y tú la metiste a no, eso trance y ella ya, sintió ya. Pero no podemos sí, contar detalles porque no tenemos la es autorización muy de la power, paciente. Pero la muy paciente power. simplemente sintió que la serpiente la enrollaba, la enrollaba, la enrollaba. Y el punto es que la paciente tenía una sensibilidad física que luego de esa sesión se paró. Vale decir, Sí. la planta a través de Rodrigo, que estaba en su cuerpo energético, Y tenía una herida que no cicatrizaba de una claro. operación. Entonces Era, son y cuestiones que cicatrizó. cómo, Bueno, Claro. qué es yo me rendí ante eso. Yo me rendí ante eso y me di cuenta que los estados de trance rescatan la posibilidad de utilizar un conjunto de recursos que emergen en un minuto, del cual sería interesante investigar, que a veces el trance hipnótico te genera una especie de mediunidad, entre comillas, donde empiezan a llegar cosas de un montón de partes, y se producen momentos que son súper mágicos, que se genera un y campo un intersubjetivo. campo, eso, Los un pacientes campo, perciben cosas que lo recorren a uno y uno cosas que recorren al paciente. El punto es exacto. hacer un manejo ético de eso, porque Mm, eso Es pasa en que toda buena terapia. Es que lo mejor cuando esas cosas ocurren es un buen indicador, porque la posibilidad que mucha gente se libere y que tú ayudes en eso, y qué más satisfacción, pues, insisto, saber que alguien el día de mañana ya no va a estar con penita, ya no va a estar con angustia, va a poder caminar tranquilamente por la calle, va a sonreír mucho más. Para mí, eso es la satisfacción más grande de poder ayudar a que tú empieces a hacer diría yo, un puente con felicidades que a veces están perdidas, pero se puede. Y sobre todo hoy pareciera que el mundo se derrumba tantos motivos para no estar tranquilo, estamos tan drenados y la gente está tan triste. La pandemia silenciosa del siglo, la soledad crónica, hace poco salieron en Sí, estudios. Entonces, pucha, el sentido de comunidad y todo esto lindo. Yo sé que hay muchas preguntas. Hay una del dolor crónico. No me des, se puede trabajar, se puede abordar, ¿no es cierto, Rodri? El sí, trabajo sí, con el dolor dolor, la crónico. técnica de la anestesia, ya. Sí, sí.
Ok, Sí, pues, nos quedan 2 minutitos. En el curso, yo sé que en el curso que va a comenzar pronto, yo no tengo mayor información acá. Angie, después nos escriben acá abajo, vamos a dejar el link de la página. Yo sé que se aprenden teoría poca porque Rodrigo es bien práctico, pero algo de hipnosis clásica, hipnosis regresiva, pongamos la hipnosis terapéutica, modos de inducción, profundización, sugestión, relajación, visualización, autohipnosis, fenómenos de trance, regresión, aplicación en el dolor, la ansiedad, la angustia, todo lo que hemos hablado en el desarrollo personal. Pero me gustaría a ver si Rodri quisiera darnos la última invitación, digamos, al curso. sí, Yo, sí, que la idea nuestra es poder justamente generar una dinámica con todas las personas que puedan participar, en la cual se sientan realmente nutridos, nutridos con buenas herramientas, con, diría yo, tanto herramientas prácticas, teóricas también, pero con un nuevo arsenal que van a tener en sus vidas, con el cual van a poder ayudar a mucha gente a liberarse y a tener una mejor vida. Simplemente es eso, es decir, van a tener una herramienta que les va a permitir forever estar ahí en la vanguardia un poco de la ayuda y la liberación de nuestros semejantes. Mm, mm. buenísimo, compadre. Buenísimo. Y entiendo que este curso no solo está dirigido para terapeutas que pueden complementarlo en Ujú. sus terapias, súper herramienta para aprender, sino también para personas que quieren aplicarlo a su propio proceso personal, ¿no? Con Sí, la autohipnosis, ¿no? Así que exactamente. este cursito va a ser un recorrido de 6 reuniones de 2 horas y media de duración. Ahí vamos a estar compartiendo en la casilla de descripción el link y ahí nos piden la información para poder enviársela. Pero súper, me encantó Rodrigo y me quedo con muchísimas ganas para seguir aprendiendo. Yo como terapeuta me ha llamado muchísimo poder complementar mis sesiones con la hipnosis, ¿no? Me parece una súper herramienta. Me quedo con Fantástico. recursos, me quedo con foco, ¿no? Y Eso, claro, en fortalecer el vínculo también con las personas, en poder seguir dándole valor en este servicio que nos dedicamos a hacer, que finalmente eso es lo que hacemos aquí en el instituto, en Sabiaterra, ¿no? exactamente. No, fantástico. Fantástico, Angie. Andrés, realmente estoy feliz de poder estar compartiendo esta instancia y embarcándonos en un lindo viaje, un viaje liberador con el cual todos vamos a terminar muy nutridos. Así que quedan todos muy invitados. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos quedó muchísimo por conversar. La verdad que yo tenía muchas preguntas para hacerte. Y Andrés también, que ya ha aplicado y tiene bastante experiencia con hipnosis también. Así que eso, ahí seguimos escribiéndoles para poder hacerles llegar la información. Muchas gracias, Rodrigo y Andrés. Súper. Gracias. Súper, compadre. Y seguir liberando, ¿no? Seguir liberando, que ese es como y liberar no en Eso el es. sentido de Malaki No, Martin, de hacer... Porque la tarea de la hipnosis, más que controlar, es ayudar que lo que está detenido en el no tiempo en el cuerpo pueda moverse, se pueda, mueva, pueda circular se la mueva, energía y que se no mueva. no es cambiar Exacto, el pasado, es transformar esa manera en que ese pasado nos recorre y nos jode y nos obtura en el exactamente, presente. Así que eso es todo, como exacto. decía Rodrigo, no es magia, es una técnica muy buena, avanzada y muy necesaria. Vamos a hablar también del mito de la hipnosis en el psicoanálisis que Freud la desechó. Todo eso es un mito. Gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces en el curso de hipnosis. Gracias, Angie. Gracias, Rodrigo. Un abrazo para No, todos. a Chao, chao, ustedes. compadre.